Abrí los ojos a un mundo que no me pertenecía, envuelto en una oscuridad tan espesa que casi podía saborearla. Mi corazón retumbaba en mis oídos, un latido sordo, y los bordes de mi visión se sentían borrosos. Estaba tendido sobre algo frío, tal vez tablas de madera. El olor a aire rancio y putrefacción se enroscaba en mis fosas nasales, mezclado con un tenue fluvio químico que no lograba identificar. El dolor en la parte posterior de mi cráneo palpitaba con urgencia, y mi boca sabía como si hubiera tragado clavos. Con lentitud me empujé hacia arriba, con los huesos rígidos y los músculos protestando. La oscuridad se desplazó ligeramente a medida que mis ojos se adaptaban, revelando solo de forma muy vaga la silueta de las paredes que me rodeaban. Con la punta de los dedos noté el suelo, tablones de madera tosca, algunos con astillas. Cada respiración era escasa, como si la propia habitación tratara de sofocarme. No recordaba cómo había terminado allí. Lo último que retenía con claridad era, ¿estar en un bar? ¿O conduciendo de vuelta a casa? Mis pensamientos estaban enredados. Tenía que haber pasado algo. Me obligué a ponerme de rodillas. Fue en ese momento que escuché por primera vez el gemido, un crujido metálico, o tal vez el sonido de una casa vieja cediendo. Un silencio siniestro. De pronto, un ruido áspero en algún lugar encima de mí, como uñas arañando una superficie de madera. Me quedé inmóvil. Mi corazón golpeaba con tal fuerza que me sentí mareado. No había una explicación inmediata para ese ruido, ni contexto sobre dónde estaba o quién me había llevado allí. Pero la certeza de no estar solo se asentó en mi estómago como ácido rancio. Retuve el aliento mientras escudriñaba la densa penumbra. Las paredes, si es que eran paredes, se veían deterioradas, quizás madera con trozos de papel tapiz descolorido. Al otro lado del cuarto distinguí una forma que podía ser una puerta, una línea un poco menos oscura que el resto, insinuando una abertura. Mi cuerpo temblaba de adrenalina. Avancé a gatas, inseguro de si mis piernas aguantarían mi peso. Las tablas bajo mis manos estaban hinchadas, algunos clavos se salían. Un movimiento en falso podría herirme, pero no podía permanecer en ese rincón. El aire apestaba a humedad y a otra cosa que recordaba agua estancada o podredumbre. En la lengua notaba el amargor del miedo. Cada centímetro hacia la puerta se antojaba infinito. Mi corazón latía con fuerza en mi cráneo. Entonces me sobrecogió otro sonido que me hizo congelar, pasos sobre mi cabeza, lentos, intencionados. Sentía como crujía la madera al cambiar el peso de un pie a otro. ¿Un pasillo o un piso superior? El ritmo era tan metódico que parecía calculado a la perfección. Alguien estaba ahí arriba, deambulando. Una ola de pánico me golpeó. Me sentía como un animal atrapado en una jaula. Tenía que salir, hallar una escapatoria. Tenía la garganta tan seca que me costaba tragar, pero me forcé a no soltar ni un jadeo. Alcancé lo que creía la puerta, mas no había perilla en este lado. Solo un contorno rectangular en la penumbra. Con mano temblorosa la toqué, pintura descascarada, áspera bajo los dedos. El corazón se me salía del pecho al comprender que no había manilla ni mecanismo de cierre a mi disposición. Los pasos en el piso de arriba se detuvieron un instante, y exhalé un suspiro tembloroso. Tal vez la persona se había alejado. Tal vez no se había dado cuenta de que estaba despierto, o al menos eso deseaba. Rozando apenas la puerta con las yemas de los dedos, empujé. Cedió unos milímetros, luego se atascó. Posiblemente tenía un pestillo o algo bloqueándola desde afuera. Mi mente giraba. ¿Habría otra salida o una ventana escondida? Me volví, mirando entre las sombras. Era casi un abismo de oscuridad, con solo vagos indicios de formas. Entonces vi algo más a la izquierda, un ligero reflejo, como metal que destellaba con una luz casi invisible. Con cuidado me acerqué en silencio. El piso crujió. Cada chirrido me hacía temer que el individuo que vivía allí se apercibiera. A medida que me acercaba, el hedor se intensificó, un olor ferroso, agrio, parecido a sangre vieja. Sentí arcadas. Extendí los dedos temblorosos y toqué algo frío y húmedo. Me aparté de un tirón. El reflejo provenía de una cadena enrollada alrededor de un anillo de hierro clavado en el entarimado. Había una mancha grande y oscura a su alrededor, en partes pegajosa.
Un escalofrío corrió por mis venas. Ni quise imaginar qué líquido habría ahí. Arriba, los pasos retornaron. Más cerca ahora. Pasaron sobre mi posición, bajando unas escaleras, tac, 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 cada escalón con calma e intención. La sangre se me heló. Mi mente gritó, escóndete. Pero, ¿dónde? La única pieza de mobiliario que distinguía era una caja de madera maltrecha en una esquina, además de algunas pilas de basura. Cada segundo contaba. Descubrí una depresión en la pared, medio oculta tras unas cajas viejas llenas de polvo. Casi se me doblaron las piernas mientras me encogía allí, procurando no respirar ruidosamente. Mi corazón retumbaba tan fuerte que juraba que se oiría hasta en el piso superior. Los pasos se acercaron a la puerta exterior. Oí un leve roce de metal, luego un clic. Cada parte de mi ser se tensó. Esa puerta sin manija, al parecer, se abría con llave desde fuera. Con una mano cubrí mi boca para contener algún gemido de pánico. La perilla se giró, una perilla invisible desde mi lado. La puerta se movió con un chirrido suave. Entró algo de luz, un brillo mortecino, tal vez de una bombilla en el pasillo. Suficiente para mostrar el piso manchado, la cadena anclada al anillo, la caja maltrecha, y a mí, agazapado en la penumbra detrás de las cajas polvorientas. Me pegué todo lo que pude contra la pared, rogando que la oscuridad me envolviera. Una figura se alzaba en el umbral. Alta, delgada, vestida tal vez con un delantal viejo o un abrigo hecho jirones, era difícil ver con certeza. El hedor que lo acompañaba era más penetrante, una mezcla de sudor, carne podrida y químicos antisépticos. Mis ojos se fijaron en su silueta, y noté algo largo y metálico en su mano izquierda. Con paso lento entró en la habitación. No podía respirar. Mis pulmones ardían por mantener el silencio. Sus pasos tenían la misma lentitud metódica que había oído arriba. Se paró cerca de la cadena y se agachó. Escuché el tintineo metálico mientras revisaba. Luego un gruñido de descontento. Se me hundió el estómago, tal vez esperaba encontrarme dormido allí, encadenado. Ahora deduciría que yo estaba libre. Tenía la boca tan seca que ni saliva me quedaba. Se puso en pie, mirando la penumbra. Desde mi rincón, alcancé a ver un ápice de su rostro, mejillas hundidas, ojos metidos en cuencas oscuras, cráneo rapado. Sus ojos centellearon con fiereza, en busca de algo. El corazón me latía tan fuerte que estaba convencido de que lo oiría. ¿Dónde estás?, murmuró con voz ronca, un susurro que me erizó la piel. Dio un paso más, girando un poco, y la luz del pasillo iluminó parte de su cara. Vi una piel pálida, con cicatrices o protuberancias que no lograba descifrar a esa distancia, y manchas secas sobre su delantal. El objeto en su mano brillaba, esbelto, quizá un tubo, un pincho. Tragué la náusea, luchando contra el horror que me estrangulaba. Se movía, buscando en los rincones. Cada paso intensificaba la sequedad de mi boca y el martilleo en mi cerebro. Mis piernas gritaban de dolor por mantenerme acurrucado tras las cajas, pero no podía desplazarme. Un paso más y me hallaría. Soltó un gruñido irritado. Luego, con lentitud, retrocedió hacia la puerta. Sin embargo, antes de salir, se detuvo y se giró, y alcanzaba a ver sus labios curvarse en una sonrisa pérfida, un gesto que rezumaba sadismo. Como si disfrutara de la idea de que yo estaba acobardado en algún lugar. Me esforcé por no estremecerme. En ese momento, habló de nuevo, esta vez con más nitidez, te encontraré tarde o temprano. No sirve esconderte. Vamos a divertirnos. Luego se rió, un sonido hueco y bajo que resonó en las paredes húmedas. Sentí la piel de gallina. La puerta se cerró con un golpe suave, y escuché el raspar de metal mientras la volvía a bloquear desde fuera. Permanecí inmóvil largo rato. Todo mi cuerpo paralizado por la tensión. Por fin, dejé escapar un aliento tembloroso. Al parecer no me había visto. Pero ¿cuánto tardaría en volver? Si descubriese que estaba suelto, vendría con cadenas más fuertes. Obligué a mis piernas temblorosas a erguirse. Todo me dolía, pero necesitaba examinar la puerta de nuevo, ahora que había estado brevemente sin llave, ¿no? Claramente lo había oído cerrarla tras salir. ¿Podría forzarla?
No había pomo ni hueco de cerradura en mi lado. La madera parecía gruesa. Esa cadena en el piso no me dejaba dudas, ese lugar era una celda personal para sus presas. Mi corazón retumbaba. Tenía que hallar otra vía. Reuniendo coraje, casi tropezando con mis propios pies, di unos pasos. Revisé una vez más, nada parecía útil. Las cajas estaban podridas. En una, solo encontré periódicos mohosos que se deshacían al tacto, en otra, retazos de tela con un hedor a sudor rancio, la tercera contenía apenas un trapo sucio. Ninguna herramienta. Tal vez la pared ocultase un hueco secreto, pasé la mano por las tablas, buscando hendiduras o paneles sueltos. Mientras tanto, mi cabeza me martillaba diciéndome que pronto él volvería. Decenas de latidos después, no hallé ni una ventana, ni ventilación, ni una ranura suficiente. El techo consistía en tablones sólidos. Este cuarto debía ser una especie de sótano improvisado sin salida fácil. Me ardían los ojos por las ganas de llorar. Estaba atrapado en una pesadilla. Entonces noté algo bajo la caja, un leve corte en el suelo que pudiera indicar una trampilla. Se me aceleró el pulso. Aparté con cuidado la caja. Sí, había un contorno rectangular. Una posible tapa en la madera. Me recorrió un rayo de esperanza. Tal vez podría esconderme allí o forzar una vía de escape. Pero al intentar levantarla, no se movió. Los bordes parecían sellados o trabados desde abajo. O hinchados por la humedad. Probé con un trozo de madera haciendo palanca, pero solo rompí astillas. La frustración se intensificó. Arriba, volví a oír pasos. Me quedé quieto, esperando su irrupción. Tras unos minutos, se fue otra vez. Deambulaba en la casa, escuchando. Me di cuenta de que mi cuerpo temblaba sin control. El estómago rugía, la cabeza me dolía por la sed y la ansiedad. Para sobrevivir, necesitaba tranquilizarme. Tenía que luchar. El tiempo pasó, o se congeló. Arriba, a ratos, se oían pasos, arrastres de algo pesado, el crujir de puertas. Una vez percibí un gemido ahogado, ¿otro cautivo? Me revolvió las tripas imaginarlo. Finalmente, reuní coraje para intentar de nuevo con la puerta. Apoyé el oído contra ella, no oía nada en el pasillo. Estaría cerrada, sin duda. Recorrí con los dedos la junta, sólida, sin juego. ¿Los pernos de la bisagra, tal vez? Pero estaban clavados o sellados. Sin una palanca adecuada, imposible. Retrocedí, dejando que mi mirada vagara por la habitación. La cadena con el anillo. ¿Podía servirme de algo? El anillo estaba encastrado. La cadena medía 1 metro, con un grillete para un tobillo o una muñeca. Sentí náuseas al imaginarlo. Aún así, quizá la cadena podría ser usada como arma o palanca. Agarré la cadena, comprobando su solidez. No se desprendía. Reflexioné, podía engancharla en algún sitio para forzar unas tablas del piso. Parecía un recurso desesperado. Cada segundo aumentaba el sudor y la conciencia de su regreso. Pero me tocaba arriesgar. Enganché la cadena en un hueco del entarimado cerca de la trampilla, intentando hacer palanca. Los brazos protestaban, el metal me cortaba las palmas. Un leve quejido de la madera me dio un atisbo de éxito. Pero pasados un par de minutos, apenas se movía nada. Me faltaba el ángulo suficiente, y el anillo no cedía. Solté una maldición susurrada, pues estaba agotando fuerzas sin lograr nada. ¿Un plan diferente, entonces? Tal vez la caja, ¿podía empujarla a modo de ariete contra la puerta? Se veía resistente. La puerta parecía gruesa, pero con repetidos golpes. Claro, haría un estruendo que él oiría. Si la puerta no cedía, yo quedaría a su merced. Pero si cedía, podría escaparme. La duda me paralizaba. Arriba, los pasos se detenían otra vez. Mi cabeza me gritaba, si haces esto, vendrá, si no haces nada, quedas indefenso. Cerré los ojos y respiré con dificultad, decidiéndome. Haría una rápida prueba para ver si la puerta tenía algún juego. Si se mantenía firme, me detendría. Incliné la caja contra la puerta,
Me apoyé contra la pared opuesta y corrí estrellándome con la esquina de la caja contra la puerta. El golpe reverberó en mis brazos, la puerta tembló pero no se abrió. Un estrépito demasiado fuerte. El corazón se me disparó. Aferré el oído contra el techo. Arriba, los pasos se apresuraban. Lo había alertado. Sin tiempo que perder, repetí la embestida. La puerta retumbó, abriendo una grieta cerca de la bisagra superior, pero la zona de la cerradura permaneció intacta. Ahora su paso resonaba corriendo por el pasillo de arriba. Venía. Me asaltó el pánico. Un tercer golpe podría quebrar la bisagra, pero tal vez no alcanzaría. Mis brazos dolían. Ocultarme de nuevo era inútil, ya me había delatado. Soltando un grito interior, cargué una tercera vez, con toda la adrenalina. La esquina de la caja golpeó la sección ya dañada. Un crujido de la madera, la bisagra se soltó parcialmente. Sentí una chispa de triunfo. Después oí la manilla externa forzarse con maldiciones. El cerrojo chascó. La puerta estaba casi fuera de su marco. Con un último esfuerzo, la aporreé de nuevo. Un pedazo de la jamba se rompió, la puerta cedió en la parte superior con un chirrido de clavos. El hombre tras ella lanzó un grito sorprendido. Corrí hacia adelante, golpeando con mi hombro el panel astillado. Se abrió lo justo para que viera su rostro atónito. Blandía la barra o tubo. Nuestras miradas se cruzaron, la adrenalina rugía en mis venas. Sin dudar, empujé la caja contra su cintura. Gritó dolorido, se encorvó, pero alcanzó a deslizar la barra por mi brazo, rasgándome la piel. Solté un alarido de dolor al sentir la sangre tibia corriendo. Aún así, embestí otra vez con la caja. Retrocedió al pasillo penumbroso. Una bombilla desnuda colgaba del techo, arrojando sombras parpadeantes sobre paredes manchadas. La cabeza me daba vueltas por la brutalidad súbita, pero debía seguir. Detrás de él, alcanzaba a ver una escalera que subía. A la izquierda, otra puerta. Quizás la salida. El psicópata se dobló, maldiciendo, intentando golpearme en las piernas. Di un salto atrás justo a tiempo, cerca de perder el equilibrio en el umbral. El piso del pasillo era linóleo cuarteado y sucio. Me moví a un costado, lista para su siguiente ataque. Él se enderezó, alto, me superaba notablemente. Sus ojos brillaban con furor. Desde mi ángulo, veía aquel delantal andrajoso con parches oscuros que podrían ser sangre vieja. El olor me revolvía el estómago. Mis manos perdían agarre sobre la caja, era torpe. El maniático embistió, levantando la barra metálica. La desesperación me invadió. Lancé la caja hacia él, se vio obligado a pararla con la barra. La caja se partió en listones. Tuve un instante para esquivarlo y corrí hacia la puerta al final del corredor. Mis zapatos resbalaron sobre algo pegajoso. Él rugió, girándose y lanzando un golpe de refilón que pasó junto a mi cabeza. Me hormigueó la piel del susto. La manija, la tomé, cerrada. Eché un sollozo ronco. Este lugar era un laberinto de salidas bloqueadas. Me alcanzó por detrás, aferrando mi camisa. Di un tirón, zafándome. La barra silbó al rozar mis costillas. Sentí un dolor ardiente. Le di un codazo torpe, chocamos y casi caímos. Jadeaba, atrapada por el pánico. Solo me quedaban las escaleras. Era la única vía libre. Subí los peldaños. Él iba pegado a mí, gruñendo como un animal. Mis pies retumbaban contra cada escalón, la barandilla temblaba. El hedor se volvía más penetrante allá arriba, un matiz químico. La cabeza me punzaba. Otro corredor, apenas iluminado por una bombilla trémula, paredes con papel desgarrado. 4 puertas. Una podía llevar fuera, o adentro de sus recovecos. Pero no había elección. Al llegar al rellano, giré a la izquierda en la puerta más cercana. Sin pensar, giré la perilla. Desbloqueada. Una chispa de esperanza. Entré, cerré de golpe y corrí el pestillo que había allí. Inmediatamente, él golpeó desde el otro lado. La habitación era un dormitorio mutado en matadero.
Un armazón de cama destrozado, un colchón manchado, abrazaderas oxidadas en las esquinas. Sentí náuseas al imaginar lo que implicaba. Estantes cubrían las paredes, repletos de frascos con líquidos turbios y trozos no identificables, huesos, carne flotante. Mi mente se negaba a procesarlo. Había grafitis extraños en un tono pardo sobre el papel mural. Me faltaba el aliento. Detrás, la puerta crujía con sus golpes, él gritaba improperios. El pestillo vibraba. El tiempo corría. Una sola ventana en la pared opuesta, vidrios sucios, casi todo cubierto por tablas desde fuera, aunque quizá un espacio quedaba. Corrí hasta ella, conteniendo las náuseas por el olor de sangre añeja. Las tablas estaban clavadas desde afuera. Jalé, sin éxito. El marco de la ventana era un marco mohoso. ¿Podría romper el cristal? Necesitaba algo resistente. Detrás de mí, la puerta empezó a ceder. Los goznes reventaban. Con los puños desnudos me cortaría. Pero en un instante vi un frasco grande de vidrio. Lo agarré, ignorando los restos viscosos en su interior, y lo arrojé contra la ventana. Un estruendo de cristales rotos, fluidos repugnantes. Las tablas seguían ahí, mas creé un hueco suficiente para forzar. Él irrumpió en la habitación, casi cayendo. Le vi la furia abyecta en el semblante, la barra chorreando sangre seca. Se abalanzó, empuñándola. Me dejé caer al suelo. La barra chocó con el marco de la cama, un estrépito metálico. Se volvió, la alzó de nuevo. Mi corazón latía con violencia. En el suelo, divisaba un trozo del frasco, afilado como un cuchillo. Lo aferré, sin importarme que me cortara la palma. Cuando él alzó la barra por segunda vez, rodé a un lado. La barra crujió contra las tablas, astillándolas. Con un chillido desesperado, le rajé la pierna con la esquirla de cristal. Soltó un alarido, la sangre le empapó la pernera. Vi furor en sus ojos. Me propinó una patada en la muñeca, un dolor lacerante, el vidrio voló de mi mano. Retrocedí, notando el sabor a sangre en la boca. Ya solo quedaba la ventana destrozada. Si lograba meterme por la brecha, con tablas y todo. Se acercaba, pese a la herida, lleno de odio. Mis ojos recorrieron la cama, quizá la barra metálica del cabezal, pero no había tiempo. Él embistió otra vez, la barra por encima de su cabeza. Di una patada a su rodilla, lo hice trastabillar contra los estantes. Varios frascos cayeron en añicos, soltando un hedor cadavérico. Él gritó colérico. Ese fue mi momento. Corrí hacia la ventana, sin mirar los vidrios rotos. El hueco tendría quizás un palmo de ancho. Con un poco de espacio entre las tablas externas, podía colarme. Oí sus maldiciones tras de mí. Impulsándome con fuerza, asomé el torso a través del marco destrozado. Mis hombros rasparon los bordes astillados, cortándome la carne. Ardía, pero seguí. Las tablas afuera estaban algo inclinadas, hallé un hueco justo. Me retorcí sin importarme la sangre chorreando en brazos y pecho. Él me agarró el tobillo, tirándome hacia atrás. Grité, aferrándome a una tabla externa. Con un movimiento final, le di una patada hacia atrás, golpeándole la cara o el pecho. Lanzó un gruñido iracundo y aflojó. Eso bastó. Avancé, cayendo a medias en un techo inclinado o un alero. El aire fresco chocó en mi rostro. De mi garganta brotó un gemido de alivio, aunque no estaba a salvo. El techo era empinado, tal vez sobre un porche. Me deslicé, intentando estabilizarme. Dentro, él golpeaba el marco, jurando. Sacaba el brazo, pero las tablas le impedían salir del todo. Bajo la luna, vi sus ojos inyectados de rabia. A medias gateando y resbalando, alcancé el borde. Abajo quedaba una caída de 3 metros sobre maleza o tierra. El patio, si se podía llamar así, se hallaba cubierto de matorrales y cercado con valla alta. A la luz tenue noté pilas de basura. El corazón me latía cada vez más frenético, inclusive si saltaba, seguía dentro de un cercado. No tenía elección. Él empezó a arrancar las tablas, buscando salir al tejado. Sin tiempo para buscar un bajón suave, me deslicé al borde y salté.
El impacto me crujió los tobillos. Caí entre hierbas. Me tambaleó la visión. Pero me obligué a incorporarme. Estaba empapado de sangre y mugre, con los brazos desgarrados por cristales. Adelante veía la puerta de la valla, atada con cadena. Tropecé, oteando desesperado. Era un vertedero de chatarra, una furgoneta sobre bloques, montones de metal, tablas en descomposición. Podía escalar la valla, de unos 2,5 metros, con alambre de púas encima. Mis brazos temblaban, mas no me quedaba opción. Un estrépito a mi espalda. Me giré, él había saltado desde el tejado con un gruñido, cayó mal pero se irguió, sosteniendo su tubo, cojeando por el tajo que le hice. Pero se movía con fiereza. Tenía segundos. Corrí a la valla. Mis manos se aferraron a la malla, grité de dolor al usar mis brazos heridos. El alambre tembló. Subí, fingiendo no sentir las punzadas. Él tropezó con chatarra, mas seguía acortando distancia. A mitad de camino, la cerca se ladeó, posiblemente oxidada en la base, pero seguía ascendiendo. El alambre traspasó mis cortes, mi sangre resbalaba. Un poco más. Arriba, el alambre de púas enrollado. Tenía que pasarlo. Abajo, él intentó agarrar mis pies, pero estaba justo fuera de su alcance. Rugió, golpeando la valla con la barra, haciéndola vibrar. Estuve a punto de perder el agarre. Apreté los dientes. Mano a mano, alcancé la cima, los rollos de púas lucían amenazantes. Aún así, los forcé, sintiendo espinas desgarrar mi camisa y mi cintura. Suprimí un grito. Luego caí al otro lado, medio metro. Aterrizaje duro, pero el suelo estaba algo más hundido. Me derrumbé, tosiendo polvo. El tipo golpeó la valla, intentó trepar, pero era muy inestable. Gruñendo, retrocedió, buscando otro trayecto. Me levanté, jadeando. Estaba en un callejón detrás de la propiedad, o un camino de tierra estrecho. En la oscuridad solo veía más cercas y patios. Ningún rastro de ayuda ni farolas. El corazón latía desenfrenado, el cuerpo al borde del colapso. Pero no podía quedarme quieto. Oí su voz blasfemando desde el otro lado, zarandeando la valla. Quizá tenía una puerta que daba a la calle. Sería un blanco fácil si me detenía. Así que corrí, o cojeé, con cada paso ardiendo en tobillos y cortes. El callejón se perdía en sombras. Lejos distinguí un tenue brillo de una farola. Me agarré a la idea de llegar a esa carretera, parar un coche o hallar una casa iluminada. Tenía que avanzar. Cada patio o cerca que atravesaba parecía vacío, callado. Maleza, ni un perro, ni una luz. Se escuchaba un silencio irreal. ¿Cuán apartado estaba este lugar? Mis pisadas resonaban en la noche, el pecho ardía. Miré atrás, nadie a la vista, mas se oían blasfemias lejanas. Probablemente escalaba en otro punto. Me sobrepuse al dolor. Por fin salí a una carretera semidestruida, casi sin asfalto, unos pocos postes de luz muy espaciados, la mayoría apagados. Uno titilaba como a 50 metros. Aceras rotas, casas abandonadas. La congoja me oprimía, como si hubiera pasado de una pesadilla a un escenario más inmenso y desolado. Aún así no me detuve. Avancé hacia la farola. Tras de mí oía unos juramentos, él habría llegado a la calle, acortando la distancia. Forcé a mi cuerpo a correr más. Cuando vislumbré el poste de luz, reparé en un cartel, Pinewood Avenue. Las casas, oscuras. Varias con ventanas rotas, otras semicolapsadas. Un barrio fantasma ideal para un psicópata. La cabeza me daba vueltas, pero corrí. Giré en Pinewood. La farola sobre mí chisporroteaba, mostrando grietas en la calzada. Un árbol retorcido brotaba en la acera. Y entonces, un ligero milagro. Una ventana débilmente iluminada en la planta superior de una casa de la esquina. Quizá vivía alguien. Mis piernas maltrechas me condujeron allí. Sus pasos atrás ya resonaban con fuerza. Iba acercándose. Apreté el paso, gritando, «¡Ayuda! Por favor, ayúdenme!». La voz ronca, resquebrajada.
Con algo de suerte, alguien en esa casa me oiría. Mi sangre bombeaba, mezclando terror y esperanza. Vi un portón y la entrada a la casa. El pórtico tenía una lamparita. Tropecé entre la maleza, ignorando un pinchazo en mi espinilla, y golpeé la puerta con los puños, gritando: «Por favor, ábranme, necesito ayuda». La voz se me quebraba, temblaba todo mi cuerpo por la adrenalina. Nada. Volví a golpear, sollozando. Él debía de estar a unos metros. Oía su jadeo lleno de rabia. Entonces, desde dentro, capté un leve movimiento. Un resplandor de tele, tal vez. Me giré, lo vi cojeando en la acera, con la barra en alza, sonriendo de forma salvaje. ¿La puerta cedía? Probé el picaporte, cerrada. Lo sacudí, y golpeé de nuevo. «¿Hay alguien ahí, por favor?» El pecho me ardía de desesperación. Esto era mi fin, si no abrían. De repente, se encendió una luz en la entrada interior. Mi corazón se sobresaltó. Una figura se aproximó. Oí la cadena correteando y una voz cautelosa: «¿Quién es?». Contesté con un hilo: «Por favor, ayúdeme, hay alguien persiguiéndome». La silueta tras el cristal esmerilado vaciló, luego quitó la cadena y entreabrió la puerta. Era una mujer madura, en pijama, muy pálida. Reparó en mi ropa manchada de sangre, en mis ojos asustados. Durante un segundo temí que, por miedo, cerrase. Pero observó mis espasmos y en la penumbra, a mis espaldas, supe que vio la sombra del hombre. «Dios santo», exclamó, abriendo del todo. «Entra». Me colé dentro. Él arremetió, pero la mujer le cerró la puerta en la cara. Oí un golpe furioso al chocar. Ella echó la llave y corrió el pestillo. «¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Estás herido?», exclamó, los ojos llenos de pánico. Me desplomé en su recibidor, farfullando: «Él es un asesino, me tuvo encerrado, me escapé. Llame a la policía», la cabeza me daba vueltas. Ella, conmocionada pero firme, asintió, tomó su teléfono y marcó con prisa. «Tranquilo, ya mismo llamo». Fuera, golpes violentos en la puerta. El hombre vociferaba, sacudiendo el picaporte. Mi cuerpo se derrumbaba. La mujer hablaba atropellada a la operadora: «Un hombre afuera, atacando, hay una persona herida conmigo». La voz se quebraba, pero se mantenía clara. Me pareció oír sirenas, al principio dudé si era mi imaginación, luego se volvieron inconfundibles. Los porrazos a la puerta cesaron. Seguramente al oír las sirenas huyó. Mi visión se nublaba de alivio. La mujer se arrodilló, tratando de que no perdiera el sentido. «Ya vienen», susurró, ojos húmedos. Luces azules parpadearon a través de las ventanas. Voces apagadas afuera. Con cautela, la puerta se abrió y unos agentes uniformados entraron. Logré alzar la cabeza a medias, balbuceando mi historia, la casa, el encierro, mi fuga. El pulso me iba a 1000, y los párpados se me caían. Uno de los policías me acomodó con suavidad en el suelo, pidiendo una ambulancia por radio. Otro salió con linterna, seguramente a buscar al agresor. Mi cerebro seguía en shock, había huido, herido y traumatizado, de esa trampa de horror. Sin embargo, la imagen de su rostro, su sonrisa sádica, esa horrible guarida, no me abandonaría. Llegaron paramédicos. Me subieron a una camilla, revisaron mis heridas, alumbraron mis pupilas. Me retorcí a cada movimiento brusco, convencido de que él aparecería. Pero se había marchado. Me había librado físicamente, aunque él viviría en mis pesadillas. Las horas siguientes se volvieron confusas: el viaje al hospital, luces intensas, suturas, sueros, pitidos de máquinas. La policía tomó notas en susurros, yo repetía lo vivido: el sótano, la cadena, mi escape. La voz me temblaba. El detective principal me miraba con semblante serio, prometiendo que investigarían esa zona desierta. Días después, en mi cama del hospital, leí noticias acerca del hallazgo de ese sótano y otros horrores en la propiedad. Sin embargo, el hombre seguía prófugo. Algunas pruebas indicaban que usaba alias y casas vacías. Quizás habría más víctimas. Me carcomían sentimientos de culpa, alivio y pavor. ¿Volvería por mí?
¿Vengarse? La duda me torturaba. Había sobrevivido. Pero las cicatrices, tanto físicas como mentales, no desaparecerían. Incluso al mejorar mis cortes y desinflamarse mis contusiones, yo despertaba empapado en sudor, seguro de oír pasos arriba. Mirarme en el espejo del baño mostraba a alguien con rasgos consumidos, ojos rodeados de sombras. Él, en algún lugar, acechaba como un ente enloquecido. No obstante, logré salir de su guarida. De alguna forma, no me convertí en otra mancha de sangre en su cadena anclada al piso. Y aunque me perseguían las pesadillas, me aferraba a la idea de que, en esa carrera final, encontré la determinación de luchar. En medio del horror, salté desde esa casa maldita, herido mas no doblegado. Nunca volvería a sentirme del todo a salvo en ninguna parte. Incluso un golpe suave a la puerta me disparaba la tensión. Aún así, me prometí que si lo atrapaban algún día, testificaría. Haría lo que fuera para impedir que encerrara a otra persona en ese cuarto infernal. Quizá no pudiera borrar mi miedo para siempre, pero lo utilizaría como impulso. Porque, aunque paralizante, seguir con miedo era seguir viviendo. Y yo había arrebatado esa vida de sus garras monstruosas. Esa era mi victoria, y debería bastarme. Tras 2 semanas en el hospital, por fin me dieron el alta. Llevaba conmigo una mezcla de agotamiento y un pavor residual que se aferraba a cada célula de mi ser. El hombre que me torturó y que torturó a otros permanecía allí fuera. O al menos eso creía. Mis heridas, profundos cortes en los brazos, costillas magulladas, un tobillo torcido, sanaban poco a poco. Pero de noche seguía despertándome empapado, estremeciéndome al recordar el sonido de un hierro metálico o el arrastre de cadenas por las tablas. El detective a cargo de mi caso, un hombre paciente pero eternamente ojeroso llamado Price, me llevó del hospital a mi pequeño departamento en el condado vecino. El trayecto fue silencioso, algún que otro coche pasando en la penumbra vespertina, haces de faros. Price me interrogó con preguntas repetidas, recabando detalles. ¿Recordaba algo de un olor aparte de la podredumbre? ¿Si había una forma particular en el patio delantero, un estilo de valla? ¿El color de un picaporte? Yo solté lo que pude, aunque mucho estaba borroso. Había pasado ratos narcotizado o en choque. Aún así, él insistía, desesperado por una pista. Observé por la ventana, contemplando las luces que pasaban. Vi mi reflejo en el cristal, rostro demacrado, círculos oscuros bajo los ojos, un cascarón de lo que era antes. Al cabo de un rato, miré a Price. ¿Hallaron algo más, alguna prueba de otras víctimas?, musité con un nudo en la garganta. Price tensó la mandíbula. Hemos dado con restos humanos, confesó. Los forenses los analizan, y parece que retuvo a varias personas allí. Algunos de los restos son antiguos, de meses o años. Era una vivienda abandonada, sin registro de propietario. En esa zona hay varios inmuebles vacíos y sin control. Creemos que él se movía de uno a otro, diestro en eludir inspecciones. Un escalofrío me recorrió. Así que sigue suelto. Él afirmó con la cabeza, suspirando. Sí. Lo intentamos, pero carecemos de su nombre real. Tenemos tu descripción general, más huellas parciales. Los lugareños evitan ese barrio, muchos edificios ruinosos, sin vecinos fijos. Eso le dio ventaja. Sus nudillos apretaron el volante. Si recuerdas cualquier detalle, aunque minúsculo, avísanos. La garganta me ardía. Haré lo que pueda. Mi mente reprodujo destellos, su cráneo rasurado, las cicatrices en sus brazos, esa sonrisa calculadora. Pero eran imágenes confusas. Mi cerebro se había centrado en sobrevivir, no en memorizar matrículas o rasgos finos. Llegamos a mi edificio, 3 niveles de ladrillos grises, pasamanos oxidados, un estacionamiento reducido. Price me acercó mi bolsa. Las luces de los vecinos iluminaban un poco, el rumor de televisores. Nunca había sentido tanto alivio y a la vez tanta zozobra al llegar a un lugar familiar. El detective esperó en la puerta. «Tienes mi tarjeta», comentó con suavidad. «Si notas algo raro, lo que sea, llámame al instante. No abras la puerta a extraños. Y si te sientes con ánimo, acércate mañana a la comisaría, quizás reconozcas a alguien en nuestras fotos».
Hice un gesto de asentimiento. Entendido. Gracias. La voz era ronca. Entré, accionando el interruptor. El aire olía a cerrado, como si hubiera estado fuera meses en vez de semanas. Price me dedicó una última mirada preocupada y se alejó, sus pasos resonando en el pasillo. Ya solo en el recibidor, una marea de emociones encontradas me golpeó, alivio por no estar en su guarida, pánico de que él pudiera encontrarme, culpa por las otras víctimas desconocidas. Mi cuerpo temblaba. Las paredes de mi apartamento, normalmente anodinas, me encogían. Mi sala modesta, la cocina diminuta, el pasillo a mi dormitorio y al baño, todo parecía vulnerable, como si él pudiera aparecer en cualquier momento. Revisé cada ventana, cada cerradura. Dormitorio, baño, ok. Probé el cerrojo de la puerta 3 veces. Me sentí algo aliviado, pero nervioso. Caí en el sofá. Un costado me dolía por las costillas lastimadas, me acomodé con cuidado, ojos fijos en el techo. Qué surrealista que tan solo 2 semanas antes mi vida era normal. Ahora, cualquier crujido de madera me alarmaba. Eventualmente, me dormí en esa posición, con la ropa puesta, hundido en medias pesadillas. Más tarde, quizás tras 1 hora, me despertó el timbre del móvil. Brinqué asustado. Eran las 11:12. La pantalla indicaba número desconocido. El estómago se me revolvió. ¿Podía ser Price? ¿Una llamada spam? ¿O alguien más? El pulso se me disparó. Con lentitud, contesté, respiración temblorosa. ¿Who? ¿Hola? Un silencio breve. Luego se oyó una respiración. El pecho se me oprimió. Volví a saludar. Solo seguía ese jadear áspero. Segundos después, un clic y colgaron. Mi cuerpo se sacudía. ¿Él? ¿O coincidencia? Pero ese aliento sonaba demasiado siniestro. Me acurruqué, sosteniendo el teléfono. No entres en pánico, mascullé. No puede tener tu número, ¿verdad? Más una voz interior objetó, es inteligente, has visto cuán metódico. El terror me carcomía. Envié un mensaje a Price, contándole la llamada. Su respuesta, verificamos con la compañía. Mantén la calma. Si vuelve a ocurrir, grábalo. Un consuelo escaso, aunque al menos no estaba solo con mis sospechas. La noche siguiente se desplomó en duermevela, sobresaltándome con cada sonido. Una vez me incorporé de golpe, seguro de oír el arrastre de una barra contra mi puerta. Pero no, el pasillo estaba vacío. Antes del amanecer, caí en un sueño agotado. Esa mañana, una luz pálida iluminaba mi sala. Me levanté con músculos tensos y dolor de cabeza. Los sueños se borraban rápido, un corredor infinito, una puerta sin pomo, una cadena tras de mí. El pecho húmedo de sudor. Me obligué a erguirme. Tenía que encarar el día. Había prometido ir a la comisaría. Esa era la prioridad. Ducharme resultó una odisea. El agua escocía las incisiones que me quedaban, el vapor me evocaba la humedad rancia de aquel sótano. Cerré los párpados, respiré con calma, estaba a salvo. El chorro caliente era a la vez purificador y mortificante. Después, envolví mis brazos con vendajes limpios. La herida más profunda a un costado tenía grapas, manejé con cuidado. Al mirarme al espejo, vi un semblante agotado, apenas reconocible. No había otra opción que proseguir. Afuera, el sol brillaba fuerte en un cielo despejado. Casi me energizó, aunque detrás conservaba un pozo de tensión. Mi auto, un modelo antiguo, estaba polvoriento en el estacionamiento. Lo revisé en busca de manipulación, una costumbre nueva, antes de arrancar. El motor dio un respingo y rugió. Tenía la radio muda, normalmente pondría música, pero ahora anhelaba silencio. Tenía demasiado ruido en mi cabeza. En la estación, Price me dio la bienvenida y me condujo a una oficina sombría repleta de archivadores. Otra detective que no conocía, Miss, se presentó. Tenía una mirada amable y un modo directo. Dispuso una serie de fotos sobre el escritorio, docenas de retratos policiales, algunos en color,
otros en blanco y negro, de varones con distintas complexiones, edades y cortes de pelo. Tómate el tiempo necesario, dijo con un tono suave. Si alguno te resulta familiar, incluso mínimamente, avísanos. El estómago me palpitó. El recuerdo de su rostro era tan intenso pero a la vez irreal, una forma pesadillesca. Pasé las fotos una por una, intentando reconocer la cabeza afeitada, esos ojos hundidos. Nada coincidía con exactitud. Algunos se le parecían un poco en contextura, pero no tenían los mismos ojos o las cicatrices. Tras casi una hora, no obtuve resultados concluyentes. Me sentí frustrado. Miss me consoló, seguiremos con otros archivos. Tenemos contactos interestatales. Si opera en varios lugares, tal vez aparezca. Eventualmente, esa palabra me hincó como sal en una llaga. Asentí. Quiero ayudar en lo que sea, murmuré con voz débil. Price me dio una palmada. Dialogamos sobre mi declaración formal. Repetí mi relato para su informe escrito. Otra hora. Quedé mentalmente exhausto, pero había cumplido mi parte. Price me acompañó a la salida. Te avisaremos de las novedades. Mientras, procura descansar. Quizá busca un terapeuta para el trauma. Tenemos referencias si lo deseas. Agradecí, sintiéndome vacío. En el estacionamiento, el sol brillaba más, el día desconcertantemente luminoso, casi burlón ante mi oscuridad interior. Mi móvil vibró, un SMS de un número desconocido. Un vuelco en el corazón. Podía ser él. Con manos sudorosas, abrí. Decía, «Te veo, ¿has dormido bien?» Sin firma. La pulsación se me disparó. Lo mostré a Price. Él frunció el ceño, hizo una captura. Pediremos rastreo, pero si es un móvil desechable o un servicio anónimo, no iremos muy lejos, masculló. No contestes, déjalo a nosotros. Con los nervios rotos, conducía a casa mirando el retrovisor por si me seguían. ¿Era sospechoso aquel pick-up desvencijado? ¿O el sedán negro? La paranoia me consumía. El trayecto de la comisaría hasta mi edificio se convirtió en un laberinto sin fin. Al estacionar, las manos me temblaban en el volante. Subí, forcejeé con las llaves, escudriñando el pasillo por si había alguien. El aire rancio de nuevo. Me encerré, eché la cadena, y me senté en el suelo, la espalda contra la puerta, como si así la reforzara. Miré el teléfono, sin nuevos mensajes. No importaba, el miedo se había instalado como huésped. El tiempo pasó. Intenté distraerme con la tele. Zapeo, nada me enganchaba. Al final me preparé un ramen, la primera comida desde el desayuno. Tenía poco apetito, pero necesitaba fuerzas. Alrededor de las 6, Price me testeó, sin pista del SMS. Seguimos vigilando. Cuídate. Sentí otra punzada de alarma. Cuídate, como si tuviera elección. La idea del merodeando fuera me asfixiaba. Aquella tarde, el agotamiento me hizo quedar dormido en el sofá. Y los sueños fueron peores, me vi inmovilizado en ese colchón asqueroso, con él golpeando la barra sobre mi pecho, oyendo a lo lejos la cadena arrastrarse. Al despertar de golpe, lloré. Eran las 9. Todo callado en mi piso, mi móvil en la mesa, en silencio. Ningún mensaje. Con un arranque de adrenalina, decidí hacer algo. No podía seguir paralizado. Tomaría un paseo breve alrededor de la manzana, inhalaría aire, demostraría a mí mismo que no era prisionero. Me aterraba y me resultaba necesario a la vez. Llevaría el teléfono conmigo, mantendría la vista en alto. Las calles tenían al menos algo de luz, no eran un descampado sin civilización. Si él me atacaba en plena vía, arriesgaría a ser visto, ¿no? Me calcé zapatos cómodos, puse una sudadera sobre mis brazos vendados. Me aseguré de que el pasillo estuviera vacío y salí con el corazón a tambor. Olía a comida, a detergente. Una puerta vecina estaba entreabierta, se asomaba el resplandor de un televisor. Intenté sonreír con cortesía, luego bajé las escaleras y crucé la puerta principal. La brisa nocturna me rozó la cara. Las farolas de la acera titilaban, el tráfico distante en la avenida daba cierto sosiego.
Un cartel de neón iluminado en la tienda de la esquina. Inhalé hondo, diciéndome que esto era la vida normal. Caminé despacio, ignorando la punzada en mi tobillo. La ciudad no estaba deshabitada. ¿Pasaban coches, o vi una pareja paseando? Los saludé con un gesto de cabeza y me respondieron con normalidad. Qué surrealista la normalidad. A medio camino, en un tramo oscuro entre dos farolas, me detuve. Un presentimiento, alguien me vigilaba. Volteé. Una silueta cerca de un coche estacionado, en penumbra. El corazón se me aceleró. ¿Solo alguien hurgando en el maletero? Mi mente, hipervigilante. Me autoordené calma, seguí andando. La figura no se movió. Quizá era un vecino. Expulsé un suspiro moderado. No obstante, la tensión en el pecho no cedía. Decidí que ya bastaba del aire fresco. Giré la esquina y regresé rápido. Sentí alivio al ver la fachada de mi edificio. Entré, pensando que me había librado de un peligro quizá imaginario. Pero la sensación de ser observado persistía. Seguí ese modo de vida durante días, una guerra psicológica interna, intentando conservar la rutina básica, ir al súper, comprar medicinas, ver algo en la tele, mientras una voz gritaba que cualquier desconocido podía ser el disfrazado. Las visitas a la estación se multiplicaron, revisando más fotos sin reconocerlo. Price se angustiaba cada día más. Seguían llegando llamadas o textos de números anónimos, sembrando terror, respiros, jadeos, silencios. Una vez un simple mensaje: «No te he olvidado, ¿me extrañas?». 3 noches después, me sobresalté a las 2 de la madrugada, oyendo un arañar en mi puerta. Primero me quedé quieto. Luego se repitió, un rascado tenue en el umbral. Cogí un cuchillo de cocina, el pulso en mi garganta. Avancé despacio, pegué el oído a la puerta. El ruido cesó. Mi móvil en la otra mano, lista para marcar el 911. El corazón retumbaba tanto que apenas oía nada. De pronto un suave clic metálico. Se me cortó la respiración. ¿Alguien tratando de forzar la cerradura? Pavor desbordado. En un acto de reflejo, encendí la luz del salón, para no dibujar mi sombra si se abría la puerta con la oscuridad. La bombilla reventó un resplandor. Mis ojos dolieron. El raspado continuó, repentinamente paró. Silencio. Me quedé a la espera, cada nervio vibrando. 1 minuto pasó. Con el móvil empapado de sudor, me atreví a mirar por la mirilla, nadie. ¿Debía llamar a la policía? ¿Algún vecino ebrio? A las 2 de la madrugada no encajaba. Con cautela, abrí el pestillo y asomé la puerta unos centímetros. El corazón me palpitaba. El pasillo, vacío, con fluorescentes parpadeantes. Exhalé con un temblor. Entonces pisé algo en el suelo. Un papel. Lo recogí. Tenía escrita una sola línea con rotulador negro: «El pajarito no puede esconderse siempre en el nido». Cerré la puerta de golpe, el aliento entrecortado de terror. Aquella caligrafía sabía a veneno. Todo rezumaba su burla personal. Me había hallado. Había venido a mi puerta mientras dormía. Se me doblaron las rodillas. Me eché hacia atrás, llamé al móvil de Price con manos temblorosas. No contestó enseguida, dejé un mensaje de pánico y le mandé foto de la nota. En media hora, 2 oficiales se presentaron. Les abrí, temblando. Revisaron el pasillo, sin signos de forcejeo. Recogieron la nota como prueba. Ofrecieron patrullar la zona, alertas. Yo los miraba, ansiando algo más definitivo, mas no podían hacer más, él se había esfumado. Al amanecer, vino Price, de semblante grave. Estaba seguro de que era el mismo sujeto. Encajaba su método de tortura psicológica. Prometió más patrullas, me urgió a reubicarme temporalmente. Está obsesionado, murmuró. No garantizamos tu seguridad si es tan obstinado. Reubicarme. Significaba que me forzaba a abandonar mi hogar. Se me revolvió el estómago, mas quizá era lo correcto. Al día siguiente llamé a amigos o familiares. Tenía un primo en otro estado, aunque no éramos cercanos, pero me acogería.
Y fui guardando cosas en una maleta por si tenía que salir de improviso. Con los nervios de punta, temiendo que él irrumpiera. Esa noche, un terror nuevo, una carta en mi buzón. Solo bajé porque esperaba unas gasas. Entre la propaganda, un sobre sin remitente, con mi nombre manuscrito. Mi estómago se agitó mientras lo abría en casa. Dentro, una foto mía en el supermercado 2 días atrás. Tomada desde atrás, junto a la sección de frutas. Aparecía medio de perfil, con los ojos cansados. Al dorso, su caligrafía, te veías tan perdido. Volvamos a jugar al escondite. Casi vomité. Significaba que me había estado siguiendo en un local público bien iluminado. Y no lo había visto, presa de mi terror. Aquella sensación de ser cazado me asfixiaba. Me agarró un ataque de pánico tan fuerte que me tambalearon las piernas. Me senté, forzándome a inhalar y exhalar. Llamé a Price con la voz rota, le conté lo de la foto. Me dijo que no me moviera, un oficial vendría a recogerla. Luego, en tono serio, comentó, realmente creo que deberías abandonar la ciudad. Este tipo está escalando. Nosotros seguiremos, pero tu vida peligra. Las lágrimas me ardían. Había peleado por conservar algo de normalidad, pero estaba claro, ese hombre quería recapturarme o atormentarme. Mi orgullo luchaba, pero sabía que no podía vivir así, dando brincos a cada sombra. Así que esa noche, con lágrimas, empaqué ropa y lo esencial, pensando que tendría que dejar mi apartamento, mi cama, mi rutina diaria. Llegó un oficial, tomó la foto, apuntó algo, hizo unas preguntas y se fue. Todo me pareció lúgubre. A la mañana siguiente, con la bolsa lista, encendí el motor de mi coche. Conduciría 3 horas hasta casa de mi primo. Le había explicado de forma vaga que sufría acoso sin detallar todo el espanto. Me dijo que podía acomodarme en su sofá. Avisaría a Price mi dirección para que la policía contactara. El motor bramó, mi cuerpo temblaba. Al salir del aparcamiento sentí un hormigueo en la nuca, como si fuera observado. Miré alrededor. Ningún vehículo raro, ninguna silueta. Solo el sol sobre las azoteas. Pero esa paranoia de ser vigilado persistía. Me incorporé a la calle, la mente en ebullición. Repetía la ruta mentalmente, oteando el retrovisor. Tal vez solo estaba paranoico, pero conocía su astucia. 1 hora transcurrió. Mi auto surcaba la autopista, campos en el horizonte. La tensión no bajaba del todo. Otra hora más y cruzaría la frontera del condado. La radio transmitía un debate local, apenas le prestaba atención. Entonces un pitido, un SMS. Nervioso, mis ojos se posaron en la pantalla del soporte, número desconocido. Un nudo en la garganta. Contra mi buen juicio, leí. ¿Crees que huir soluciona algo? Estoy más cerca de lo que crees. El corazón se me subió a la boca. Las manos sudorosas apretaron el volante. La autopista vacía al frente. Revisé el espejo. Un SUV oscuro, un camión destartalado. ¿Podía ser él? Mi cerebro daba vueltas. Apreté el acelerador. Un pánico punzante me asfixiaba. Otro pitido, mismo número, acelerar no te salvará. Maldita sea, susurré, las lágrimas a punto de brotar. Llamé a Price, la voz temblorosa. Respondió al segundo tono. Le describí el SMS, mi localización. Él me gritó que condujera directo a la comisaría estatal de la próxima salida. Asentí, clavando la mirada en los letreros. Lo haría. Aceleré. El camión desastroso detrás mantenía el ritmo. ¿Casualidad? ¿Él me seguía? La siguiente señal marcaba un área de servicio a unos kilómetros, la estación policial cerca. Mi celular sonó de nuevo, acelerar no ayuda. Un escalofrío me recorrió. Ese camión detrás tal vez fuera él. Tenía que actuar. La carretera estaba casi vacía, difícil perderlo. Hundí el pie en el gas, el motor rugió. El camión también incrementó la velocidad. Verificaría cada maniobra si me mantenía a mi altura. Cambié de carril abruptamente. Él vaciló y luego cambió.
Sentí vértigo. Definitivamente me perseguía. Se lo confirmé a Price, con voz rota. Me dijo, no pares. Sigue hasta esa estación. Les aviso. Miré el retrovisor cada segundo. El camión iba a 3 longitudes detrás, sucio, ventanas tintadas, sin placa frontal. Mi mente evocaba su rostro tras el volante. Faltaba 1 kilómetro. La angustia se disparó. El camión se acercaba, quizás intentando embestirme. Rebasé un sedán más lento, me dolían las costillas con el cinturón. La voz de Price en altavoz, ya casi llegas. Toma la salida a Redwood Road, a la derecha, sigue la señal. El camión merodeaba, amenazante. Me sentí acercada. Apareció el cartel de salida, puse el intermitente, el detrás. El pulso rugía. La rampa era una curva estrecha en una zona desolada. La pantalla del teléfono se encendió con otro mensaje, no lo lograrás. Las lágrimas me ardían. Demostraría que se equivocaba. Al final de la rampa, un cruce vacío. No veía un edificio rotulado como estación. Price me había dicho de seguir Redwood. Revisé el espejo, el camión pegado. Giré a la derecha con los neumáticos chillando. Redwood Road era un camino angosto con algunas naves industriales. El pánico a punto de reventar. La estación debía estar por allí, pero el camión iba pegado a mi defensa. Finalmente, divisando un edificio de ladrillo bajo con un letrero, State Police Substation, y un par de autos patrullas aparcados, suspiré en un alivio desesperado. Viré dentro del recinto. El camión aminoró en la entrada. Mis llantas chirriaron hasta frenar cerca de la puerta. Un agente, prevenido por radio, salió con la mano en la pistolera, mirando. El camión se detuvo en el bordillo, y antes de que el policía reaccionara, arrancó con un rugido y huyó. El oficial corrió, pero el vehículo se fundió en el tráfico, desapareciendo. Me desplomé de rodillas en el asfalto, llorando. El policía me ayudó a entrar. Otra ronda de preguntas. Pusieron alerta sobre un camión viejo, media placa captada por mi dashcam. Los agentes estaban tensos, más parecían inseguros, aquel hombre tenía 1000 formas de escabullirse. Me pidieron que aguardara en una sala trasera, otro agente me trajo agua y llamó a Price. Mi cerebro daba vueltas, me había casi sacado de la carretera, esto era real, no se detendría. Price llegó en 1 hora, igual de contrariado. Recalcó que fuera a un lugar seguro o al domicilio de mi primo, quizá con escolta policial. El terror se ahondó. Ni eso lo frenaría definitivamente, parecía imparable. Finalmente organizó que me quedara en un motel próximo a la subestación, bajo cierta custodia parcial. Acepté, consciente de que un motel apenas me hacía sentir menos vulnerable que ir solo en carretera. Ya no confiaba en nada. Si tenía recursos o contactos, volvería a dar conmigo. Pero era lo mejor disponible. Los agentes prometieron echarle un ojo a mi coche, patrullar, asegurarme de que por la noche estaría más o menos protegida. Así terminé en una habitación de motel sin carisma, papel de pared descascarado, una cama dura, olor a tabaco rancio enmascarado con desodorante barato. La puerta tenía un candado de cadena, lo cerré, más un pestillo endeble. Apreté una silla contra la perilla. La única ventana daba al estacionamiento medio vacío. Corrí las cortinas un poco y vi un trooper en su auto estacionado. Al menos eso me reconfortó un poco. Mi móvil vibró y casi lo tiré al suelo. Pero resultó ser Price, logramos parte de la matrícula de tu dashcam. Investigamos. Mantente firme. Respondí un escueto agradecimiento, sin sentir verdadero alivio. Luego pasé horas en la silla, con los brazos rodeándome las rodillas, buscando algo en la tele. Mis cortes me dolían, debía cambiar vendas. La cabeza me punzaba de angustia. El sueño me rondaba, pero temía abandonarme a las pesadillas. Al fin, me quedé dormido por puro cansancio. A altas horas, me despertó un sobresalto. ¿La habitación estaba a oscuras? ¿La lámpara se había apagado? Me entró pánico. Tal vez un corte de luz, pues no veía luz bajo la puerta. Todo era negrura. Rígido, miré la pantalla de mi teléfono,
3:07 de la madrugada, vibró, un texto. Se me tensó todo el cuerpo. Lo abrí con dedos trémulos. Decía, toc, toc. Justo entonces, unos golpecitos leves en mi puerta. Solté un jadeo, casi solté el móvil. Afuera seguramente todo estaba oscuro. Mi mente gritó, ¿podía ser la policía? ¿O él? Mi pulso enloqueció. Otro golpecito, más firme. Abrí la boca, no me salió sonido. El pomo se movió, la silla resistió, pero sentí el tirón. Se me oprimió el pecho. Nadie dijo nada. Seguía el suave traqueteo, luego otra llamada con los nudillos. Me atreví a susurrar, ¿quién es? Mi voz quebrada. Sin respuesta. Un pequeño clic, como herramientas de ganzúa. Me invadió la pavor. ¿Había cortado la luz del pasillo? ¿Dónde estaba el oficial de guardia? Marcando el 911, retrocedí. La operadora respondió. Entretanto, el pomo se sacudía. De pronto oí pasos afuera, un ruido de algo que caía, y luego pisadas más pesadas. Alcé la voz en el teléfono, alguien intenta entrar en mi cuarto, estoy aterrada, ayuden. Me aseguraron que mandaban patrullas. Fuera, gritos. A través de la puerta, escuché, policía del estado, manos arriba. El alivio me estalló, tal vez el guardia había topado con el intruso. Me quedé con el oído pegado. Un forcejeo, un alarido. Algo chocó contra la puerta, a punto de desarmar la silla. Retrocedí. Luego se escucharon más gritos, tal vez una segunda voz gutural. Y entonces, disparos. 2 detonaciones secas que sacudieron las paredes. Me dejé caer al piso, con pitidos en los oídos. Silencio, después gritos por radio. Las luces del pasillo titilaron, volviendo a encenderse por debajo de la puerta. Observé, el pecho arqueado. La manija se sacudió de nuevo, pero una voz serena, señora, ¿es la policía que está bien? Abra, por favor. ¿Señora? No sabían quién estaba dentro. Con adrenalina, musité, me llamo, de acuerdo, abro. Con la mano temblorosa, aparté la silla, quité la cadena y entreabrí. Un agente uniformado, pálido, arma en mano. Otro se hallaba detrás, agachado junto a un hombre en el suelo, sangre manando de su torso. Llevaba ropas oscuras, reconocí una cabeza rapada, una cicatriz en el antebrazo. El aliento se me detuvo. Era él. El que me había acosado. Me desplomé contra el marco, sollozando y sin creerlo. Un policía me arrastró dentro, haciéndome sentar en la cama. El otro pedía ambulancia por radio. Atacó al oficial en guardia, intentó forzar la entrada con una herramienta, explicó con voz apagada. ¿Temblorosa? No paró, tuvimos que disparar. Lo miré, con lágrimas nublándome. ¿Está muerto? El rostro del agente estaba consternado. No lo sabemos. Viene la ambulancia. Afuera, se oían maniobras de primeros auxilios, compresiones torácicas, órdenes a gritos. Mi corazón palpitaba en un torbellino de alivio, horror y shock. El hombre que me atormentó, que mató a otros, yacía quizás muriendo a un par de metros. ¿Era eso la victoria? Solo me sentía entumecida, temblando por el golpe de la adrenalina. Minutos después, paramédicos llegaron, levantaron al sujeto en una camilla. El policía me sacó al pasillo. Mis ojos divisaron la mancha oscura en la alfombra, la ganzúa rota junto a la puerta. Dijeron que el sospechoso tenía un vendaje ensangrentado en la pantorrilla, consecuencia seguramente de la lesión que yo le había infligido. Estaba inconsciente. Al empujarlo hacia la ambulancia, vi su rostro pálido, ojos cerrados, con un tubo de respiración. Se me revolvió el estómago. Esta era la cara que me había aterrorizado. Ahora, golpeado y al borde de la muerte. Llegó el detective Price, sudoroso, el pelo revuelto. Se interesó por mi estado físico. Asentí, las lágrimas escurriendo. Me encontró, musité. No pude seguir. Sus mandíbulas se apretaron. Ya no te hará daño, me aseguró.
Luego su teléfono sonó con la noticia de que el hombre estaba en estado crítico camino al hospital. Price mencionó que yo debía hacer otra declaración. Acepté todo con tal de hallar un cierre. Bajo las luces blancas del pasillo, respondí preguntas preliminares, mientras el shock me sacudía. ¿Al fin se acababa? Había pavor, alivio, pena, todo mezclado. Las lágrimas rodaban silenciosas. Al amanecer, supe que el sujeto falleció en la mesa de operaciones por daños múltiples. Me lo comunicaron con tono neutro. Price me observó con cautela, tal vez esperando que me quebrara o me alegrase. Yo solo asentí, entumecida. Un paramédico había dicho que él no recuperó la consciencia. Mi monstruo, liquidado. Una culminación casi anticlimática. El epílogo fue irreal. Documentos, más interrogatorios, la prensa husmeando por un titular morboso. La policía me retuvo un par de días en custodia hasta confirmar que no había cómplices. Al final, forenses atribuyeron sus huellas a la Casa de los Horrores. Tenía varios alias, sin identidad oficial. Caso cerrado discretamente. Mas para mí no concluía. Podría quitarme mis vendajes, mis suturas se disolverían, pero los recuerdos no. En un rincón de la comisaría, contemplé el piso. Price se acercó, me ofreció un vaso de café en un recipiente de espuma. Lo sostuve con manos temblorosas, y él me dirigió una sonrisa triste. Ahora estás libre, dijo con suavidad. No podrá volver jamás a por ti. Asentí, conteniendo lágrimas. Él se fue. Sí. Sobreviviste, murmuró Price con compasión. Pero si necesitas ayuda, terapia, lo que sea, la obtendrás. Y siempre puedes llamarme. Tragué saliva. El café sabía amargo. Pero no me importaba. Logré murmurar, gracias. Esa noche volví a mi apartamento, escoltado por un oficial. Saber que mi captor estaba muerto debería permitirme respirar sin miedo, pero un peso me aplastaba, como si en esa lucha hubiera perdido parte de mí mismo. La demencia que vi en sus ojos, la crueldad, seguían en mi mente. Cerrando la puerta, me reflejé en el espejo encima de mi mesita del comedor. Un rostro consumido, los ojos aún agrandados por el pánico. Él no existía más, pero los recuerdos sí. En el espejo pronuncié en silencio, estoy vivo. Una lágrima escurrió. Tendría que aprender a vivir con eso, día a día, rehaciendo una rutina nueva. Porque el pasado no se borra, solo se arrastra a cuestas. Quizás no sanaría del todo, más avanzaría, con cada paso tembloroso, hacia adelante. En los días siguientes a mi regreso, me hallé en un extraño limbo entre alivio y devastación. Ese hombre aterrador que me había sometido y a otros había muerto. Lo había visto inerte en el pasillo del motel, paramédicos intentando reanimarlo sin éxito. Todos repetían que ya debía sentirme a salvo, que la amenaza estaba eliminada. Pero mi cuerpo no lo creía. Seguía tenso, saltando al menor crujido, sin paz al dormir. La mañana tras el tiroteo, Price me llamó para corroborar datos finales. Según el forense, el hombre sufrió disparos múltiples de los agentes. Pese a que lo atendieron, perdió demasiada sangre. Mientras Price me lo relataba con cautela, percibí que entendía mi confusión interna. Balbucí un gracias y colgué, sintiéndome hueco. Supuestamente era la clausura, mas la zozobra persistía. Noté que cada vez que sonaba el teléfono me sobresaltaba, temiendo oír su respiración o un mensaje burlón. Cada golpe en la puerta, un repartidor, un vecino, me paralizaba hasta comprobar por la mirilla. 2 veces desperté con pesadillas tan nítidas que salté del colchón, convencido de hallarme en ese sótano con cadenas. Ni la razón, él murió, de verdad, callaba mi instinto. El trauma era más fuerte. Price insistía en que recibiera terapia. Al principio la mera idea me revolvía el estómago, no quería remover esos horrores, evocarlos de nuevo. Pero reprimirlos solo me provocaba más terrores nocturnos. Tras varias noches de insomnio, me rendí. Price me dio el contacto de la doctora West, especializada en víctimas de delitos violentos. Con resistencia, concerté cita un lunes. Ese fin de semana, vagaba por mi piso como un zombi.
Intenté tareas pequeñas, regar mis plantas mustias, limpiar la nevera que apestaba de alimentos descompuestos. Me dolían todavía las magulladuras, la incisión profunda en mi costado limitaba mis movimientos. Y las costras de los cortes de mis brazos se tensaban. Cada punzada me trasladaba al momento en que lo herí con un vidrio, o él me golpeó con el tubo. Amigos me escribieron, se había corrido el rumor de que había desaparecido y luego reaparecido en el hospital. No di detalles. Mi mejor amiga, Cara, insistió en visitarme. El domingo llegó con una bolsa de víveres. Su presencia me reconfortó, me abrazó con suavidad para no presionar mis vendajes, lágrimas en sus ojos. Dios, estás tan pálido, dijo con ternura. ¿Estaba tan preocupada porque no me avisaste antes? Dejó las provisiones en la encimera, buscando un hervidor para el té. Me sentí abrumado. No lograba explicarlo. Fue una pesadilla. Solo necesitaba espacio. Ella asintió, conteniendo llanto. Está bien. Yo solo, me alegra que estés a salvo. Apretó mi mano. Luego su mirada fue a mis vendajes. ¿Duele mucho? Encogí los hombros. A veces. Pero más duelen las pesadillas que lo físico. Se me quebraba la voz. Ella me miró con comprensión. Bebimos té, hablando de tonterías, su estrés laboral, una serie de televisión. Mi mente dañada agradecía la charla mundana. Durante una hora, sentí un leve calor. Entonces sonó el timbre. Sobresaltado, Cara frunció el ceño. ¿Esperas a alguien? Negué. Nos pusimos de pie, tensos. Miré por la mirilla. Un hombre uniformado, pero no policía, pantalón cargo marrón, una placa sencilla. Quizá un técnico del ayuntamiento o un mensajero. La ansiedad despertó, más parecía inofensivo, de mediana edad, con entradas. Abrí una rendija, manteniendo la cadena. Sí, dígame. Él asintió con cordialidad. Buenas tardes, señorita. Soy del servicio municipal. Recibimos reportes de un problema en la tubería de agua de este edificio. Necesito revisar los accesorios del baño, si me lo permite. Mostró una credencial laminada que no alcancé a leer bien. Mi instinto estaba en guardia. Cara, detrás de mí, murmuró, ¿todo bien? El hombre la vio, esbozó una sonrisa neutral. Mi paranoia me gritaba alerta, pero no todos eran delincuentes. A lo mejor el administrador lo había autorizado. Quería confirmarlo. Un segundo dije, y cerré. Llamé a la oficina de la finca. El encargado confirmó que sí, se inspeccionaba la tubería. Suspiré para apaciguar mis nervios y le dije a Cara que lo dejaría pasar, vigilando. Ella asintió. Quité la cadena, abrí. El hombre se presentó como Esteve, sonrió amable, entrando con su bolsa de herramientas. Lo miré bien de reojo, buscando cualquier rastro de locura. Parecía un técnico normal, algo hastiado de su labor. ¿El baño está por allí?, preguntó. Asentí, mostrándole el camino, Cara y yo detrás, en guardia. Él examinó el fregadero, el desagüe de la ducha, anotó algo. Puede que regresemos la próxima semana si hay que cambiar una tubería, dijo al acabar. Gracias y disculpe las molestias. Respondí con una sonrisa forzada. No se preocupe. Se fue, y Cara soltó una carcajada nerviosa. Dios, estamos las dos a punto de estallar. Asentí, sintiendo alivio y a la vez absurdez por tanta desconfianza. Luego recordé cuán real había sido la amenaza. Cara se marchó, dejándome víveres. Me dejé caer en el sofá, exhausto. Al menos había manejado a un visitante sin derrumbarme, un paso mínimo. A la mañana siguiente, fui a la oficina de la doctora West. Un edificio beige, sin rasgos destacables, y yo me sentía nauseabundo de nervios. Nunca había hecho terapia. Pero algo era preferible a ahogarme en pesadillas. Dentro, la recepcionista me saludó cortés, esperé en una sala silenciosa, jugueteando con mi móvil. Cada minuto pesaba. Después, salió la doctora, con voz afable, llamando mi nombre.
La doctora West, una mujer cincuentona y esbelta, me invitó a sentarme en un sillón mullido. El consultorio tenía luz suave, paredes en tonos pastel, una ventana con claridad natural. Nada de tubos fluorescentes ni un ambiente clínico. Se presentó con empatía, explicando que podíamos avanzar a mi ritmo. Asentí, tragando saliva. Me costó articular palabras. Ella notó mi dificultad, animándome con tacto a exponer lo que me fuera posible. Arranqué con mis dificultades, mi secuestro, despertar en aquel sótano. Me temblaba la voz evocando la cadena en el suelo, el hedor, sus pasos sobre mí. Ella escuchaba con atención, sin mostrar sorpresa, solo compasión. Cuando relaté mi huida y el posterior acecho, me brotaron lágrimas. La doctora me pasó unos pañuelos, dándome tiempo. Hablamos de cómo el trauma podía manifestarse, hipervigilancia, pesadillas, flashbacks. Me enseñó una estrategia de enraizamiento, enumerar objetos en la habitación por color o forma cuando me viera superado por la angustia. Se sentía raro, pero vislumbré su utilidad. Terminé la hora exhausto, aunque con una leve semilla de esperanza de que no estaba irremediablemente dañado. Salí, el sol abrasaba. Inspiré hondo, regresando a mi coche con el corazón aún agitado, pero un ápice más estable. Planeaba otra cita la semana siguiente. Esto era solo el principio de un proceso largo, al menos ya había dado el primer paso. 2 días después, me telefoneó Price. El pulso me repiqueteó. Su tono era formal, identificamos al hombre. Nombre real o último usado, Russell Crane. Tenía delitos previos por robo con fuerza y agresión. Reconstruimos cómo terminó en ese barrio abandonado. Evidencias forenses lo conectan con varios homicidios. Price hizo una pausa, añadiendo en voz baja, era un depredador. De no haber escapado, jamás habríamos sabido. Mis dedos se aferraron al móvil. Así que era él, el de ese sótano. Y está definitivamente muerto. Confirmación total. Price suspiró. Sí. El forense lo certifica. Descansa en la morgue. Imposible que fingiera su muerte. Una promesa tensa para tranquilizarme. Exhalé un suspiro entrecortado. Se mezclaban alivio, aflicción, culpa. Gracias por decírmelo. Al colgar, me quedé mirando la pared. Ya está. Sin giros finales, sin cómplices. Solo la certeza horrible de que un tal Russell Crane había rondado casas muertas para torturar víctimas hasta matarlas. Y finalmente una bala terminó con su reinado. Debería sentir un cierre. Pero las pesadillas no desaparecían. El terror experimentado no se desvanecía con su sangre. No obstante, continué. Otra sesión de terapia, más ejercicios de calma. Un café breve con cara, aunque los tumultos aún me asustaban. Mis cortes cicatrizaban, me quitaron los puntos, quedando finas cicatrices. Las citas con el detective se hicieron poco frecuentes, cerrando el caso. A ratos me descubrí casi echando de menos la sensación de emergencia inmediata, al menos entonces sabía cuál era la amenaza. Ahora quedaba un vacío, impregnado de un continuo temor a lo desconocido. Un día, hurgando en mi closet, hallé la sudadera con que huí. Rasgada, tiesa de sangre seca. Sentí náuseas al recordarla. Ni siquiera había pensado lavarla o desecharla. La contemplé, ojos húmedos. Tantos recordatorios que se negaban a dejarme olvidar. Con un estallido de angustia, la metí en una bolsa de basura y me senté en el suelo, sollozando en silencio. Unas heridas nunca sanarían, más al menos podía deshacerme de ciertos objetos físicos. A veces mi mente me jugaba malas pasadas. Una noche, en el crepúsculo, creí verlo, Russell, al otro lado de la calle, y parpadeé para descubrir a un desconocido. En otra ocasión, sonó mi teléfono con un número privado y casi me quebré, pero resultó ser la clínica de la doctora West. Solo el hecho de haber presenciado su cadáver me impedía caer en un terror total. 2 semanas después de mi segunda terapia, la doctora West me sugirió volver a un lugar que me solía dar consuelo, un parque donde corría antes de que todo colapsara. Retoma aspectos de tu vida cotidiana, me dijo con ternura. Así que, un sábado fresco, fui. El sol brillaba, familias alimentaban patos en el estanque.
Mi corazón se agitaba de aquel terror residual, más me obligué a caminar por el sendero alrededor del agua. El viento olía a hierba recién cortada. Me detuve en una banca donde alguna vez leía. Se me contrajo el pecho, la vida de antes parecía tan simple. Ahora me sentía un extraño en mis propias costumbres. Al completar el circuito y acercarme a la salida, un anciano me saludó cordialmente, y correspondí sorprendido de lo normal que era un intercambio con alguien a plena luz. Tal vez, me animé, pudiera recuperar algún fragmento de paz. Mi paso se aflojó un tanto. El parque no era una trampa mortal. Russell Crane no acechaba tras un roble. No podía estar. Los días siguientes me esforcé en otros pasos, hacer la compra en un horario tranquilo, acompañado de una amiga. Visitar la oficina de correos. Responder a mensajes de conocidos. Cada vez, me venía un golpe de ansiedad, pero remitía un poco antes. La doctora West decía que avanzaba, y tal vez fuese cierto. Sin embargo, un suceso nocturno casi desbarató mis logros. A eso de las 2:15 de la madrugada, adormilado en mi sofá con la tele, un estruendo sacudió el edificio. ¿La alarma de incendio? El corazón se me volcó. Corrí al pasillo y encontré a vecinos en pijama. La sirena aullaba. ¿Humo? La gente murmuraba confusa, alguien revisó con el encargado. Desalojamos, mis recuerdos de pánico me saturaban. En el exterior, en la noche fría, nos reunimos. Al cabo, el encargado explicó que era una falla del sistema, no había fuego real. Sentí alivio. Empecé a volver dentro, exhausto. Entonces, noté en la esquina más alejada del estacionamiento una silueta quieta bajo una farola parpadeante, observando. El corazón me dio un vuelco. ¿Podía ser él? Imposible, estaba muerto. Pero en ese segundo, me pareció reconocer la cabeza rapada, la postura. Quise gritar. Se me nubló la vista. Los demás pasaban sin notarlo. Di un paso en esa dirección, o más bien tropecé, deseando confirmar. Pero la figura se marchó tras un contenedor. Racionalmente, supe que no podía ser él. Aún así, el pánico fue real. Las rodillas me temblaron tanto que un vecino se preocupó. ¿Estás bien? Balbuceé algo vago, me escabullí a mi piso una vez que dieron el todo en orden. Esa noche no pegué ojo, convencido de haberlo visto. Aunque era absurdo, un fantasma de mi trauma. O un calvo cualquiera sin relación. Mi cerebro lo sabía, pero el miedo no, y estuve andando en la sala, entre lágrimas de frustración. El precio de haber sobrevivido a su tortura era no volver a fiarme de mis propios sentidos. En la siguiente sesión, se lo conté a la doctora West con voz quebrada. Ella asintió comprensiva. Es común en supervivientes de TEP, ilusiones o visiones del agresor. Tu trauma fue muy intenso. Nos centraremos en que puedas diferenciar los disparadores y anclarte a la realidad. Ahora estás a salvo. A salvo. Una palabra que me sonaba a humo. Pero con la repetición de los métodos, día a día, noté leves mejoras. Al sentir pánico, me obligaba a detallar algo a mi alrededor, el color de una silla, la textura del piso. Me repetía, se acabó, él está muerto. No está detrás de mí. Estoy a salvo. 1.000.000 de veces al día, un mantra. En las semanas siguientes, las pesadillas fueron menos frecuentes. Me animé a salir más, recuperando pequeñas alegrías, un café tranquilo un día de diario, una película en sesión temprana con un amigo. Mis moretones se atenuaron, quedando cicatrices pálidas. La bala que eliminó a Russell también quitó su amenaza física, aunque su sombra seguía en mi psique. El verano dio paso al otoño. Las hojas se doraron, el aire se enfrió. Price me llamaba ocasionalmente para decir que el expediente quedaba cerrado y que el ADN de Russell coincidía con varios casos sin resolver. Las familias de esas víctimas lograron cierto consuelo, por crudo que fuera. Price comentó una vez, a pesar de todo, nos diste la clave para resolver un montón de misterios. Salvaste vidas. Intenté asimilarlo, aun sintiendo culpa por no haber salvado a los demás. Una tarde temprano de otoño, decidí conducir un tramo escénico para ver el follaje. Vi un cartel indicando un pequeño parque del condado y giré improvisando, aparcando junto a un sendero.
Me aventuré por la vereda alfombrada de hojas. Nadie a la vista, el sol se filtraba por los árboles. Al principio, sentí un nudo al recordar lugares solitarios que ya no me parecían relajantes, pero respiré el aire fresco. Paso a paso, seguí la senda. No había nadie más. Unos 100 metros dentro, me topé con un banco rústico de madera. Los árboles se alzaban, el viento susurraba. Cerré los ojos, escuchando el susurro de las hojas, oliendo la tierra húmeda, notando la brisa en mi piel. Mi corazón al principio palpitaba, la vieja ansiedad amenazando. Más utilicé la técnica de reconocer 5 cosas que oía, veía, sentía, olía, probaba. Gradualmente cedió el pánico. Él no estaba aquí, esa guarida quedaba lejos y él yacía muerto. Aunque viera un amago de silueta en el rabillo del ojo, sería una trampa de mi mente. Exhalé un suspiro lento, los hombros relajados. Por primera vez en muchos meses sentí una auténtica paz brotar en mi interior. No completa, no permanente, pero sí una señal de que la vida tras el horror podía renacer con el tiempo, la terapia y la determinación necesaria. Los tormentos de Russell me habían consumido, mas él ya no podía herirme. El resto era mi viaje, aunque marcada por cicatrices. Regresé al coche cuando el sol caía y noté que llevaba casi 1 hora sin sufrir un colapso. Al borde de las lágrimas, las cuales fluían de alivio mezclado con dolor. El sendero a la recuperación era extenso, y jamás olvidaría el hedor de ese sótano ni el quejido de esas tablas. Pero ya no estaba indefenso. Paso a paso, día a día, iba recuperando lo que él me quitó. Esa tarde, en casa, escribí un diario por primera vez desde que todo sucedió. La doctora West lo había recomendado para procesar mis memorias. La pluma me temblaba, pero volqué lo que sentía sobre haberlo visto caer bajo las balas, las apariciones fantasmales que a veces sufrí, la quietud que percibí en ese bosque otoñal. Las frases salían torcidas, y en mitad me eché a llorar, mas era liberador. Por monstruoso que fuese Russell, yo seguía con vida. Las otras personas que atrapó jamás tuvieron mi oportunidad. Por ellos, deseaba vivir plenamente, a pesar de la dificultad. Esa noche, al fin dormí en mi propia cama, sí, mi cama, sin despertarme empapado en sudor frío. Un pequeño triunfo. A la mañana siguiente, el sol entró por las cortinas y desperté con el corazón tranquilo. Tal vez no volvería a ser despreocupado, pero iría sumando estas mini victorias hasta que la sombra de él se replegara. Seguí con la terapia, estableciendo nuevas rutinas. Me encontré con Cara para almorzar una vez por semana, intercambiaba mensajes con amigos solidarios, mantenía a raya las llamadas desconocidas, y no hubo más. Price finalmente cerró mi participación, aunque nos despedimos en buenos términos. Me felicitó por mi valentía. Sonreí de medio lado, agradecido. En realidad, solo había sido un acto de desesperación por sobrevivir. Un día, la doctora West me hizo una pregunta profunda. Si pudieras hablar con la persona que eras al abrir los ojos en ese sótano, ¿qué le dirías? La interrogante me conmovió hasta las lágrimas. Le diría, aguanta, eres más fuerte de lo que crees. Y, escapas de ahí. La voz se me quebró. Ella asintió, sonriendo con empatía. Aquella tarde, me di cuenta de lo lejos que había llegado. El recuerdo dolía como una contusión, pero ahora podía encararlo y seguir. Las visiones fantasmales seguramente me acompañarían. Quizá vería su silueta en la multitud o soñaría con esa cadena. Pero me recordaría cada vez que él ya no existía. Había aguantado. La vida, golpeada y cruda, continuaba. Encontré pequeños placeres, una caminata matinal en día fresco, el sabor de un chocolate caliente en jornadas frías, una llamada con un amigo de la infancia. En esas nimiedades descubrí un tipo de curación que nunca había valorado. Mis pesadillas, antes a diario, se redujeron a 1 o 2 por semana, luego aún menos. La terapia me dio herramientas. Poco a poco empecé a pensar en un porvenir, quizá mudarme, hacer un corto viaje en primavera, hallar un trabajo mejor. Planes difusos, pero ya no imposibles. Una tarde de otoño, regresé al parque que evitaba, el mismo donde solía correr antes de que todo se hundiera. Los árboles ya desprovistos de hojas, ramas azotadas por un viento fresco. El camino húmedo tras la lluvia. Llevaba una chaqueta ligera,
las manos en los bolsillos, aún con un asomo de cautela, más sin pánico extremo. Respiré el aire frío, sintiendo que estaba libre de ese monstruo, merecía estar allí. En cierto recodo, hallé la banca donde me había sentado la vez previa con temores incontrolables. Ahora, solo era una banca más. Me senté, dejando que el viento me despeinara. En un charco a mis pies se reflejaba mi rostro, más adulto, trazas de tensión, pero consciente de que había sobrevivido a algo inconcebible. El tiempo no lo borraría, más podría llevar esos recuerdos y transformarlos. De pronto mi teléfono vibró con suavidad. Un antiguo resorte de terror me tensó por un segundo, pero vi la pantalla. Era la doctora West confirmando mi próxima sesión. Sonreí con calma. Los espectros imaginarios retrocedían. Estaba muerto, de verdad. Yo, vivo, listo, aunque con el interior sacudido, para proseguir. Observando entonces los árboles desnudos, solté el aliento despacio. El terror que antes dominaba mis pensamientos menguaba. Puede que jamás volviese a ser la misma persona, pero me bastaba. Seguiría sanando. El viento murmuraba entre las ramas, y cerré los ojos, recordando que tras la peor oscuridad, la vida aún guarda instantes tranquilos y luminosos. Abrí otra vez los párpados, y la banca, los árboles, el sendero, nada parecía una pesadilla. Solo era el mundo real, falible pero con un espacio para mí. Me incorporé, suspiré de nuevo y seguí caminando, cada paso recuperando el terreno que aquel horror quiso arrebatarme. Paso a paso, hallaba el camino de regreso a una vida que era genuinamente mía.